gracias, querido doctor Jorge, por la presentación, y yo me siento contento y privilegiado de estar acá con ustedes en esta jornada. Quisiera compartir primero un punto importante, ¿no? Al integrarme hace 6 años atrás, como ya decía el doctor, yo venía de un mundo donde ni idea qué es yo recuerdo que el primer trabajo que leí fue prevalencia de, creo que fue de hígado graso, ni idea, yo venía de un mundo donde programas, ¿no? Entonces ya son 7 años donde uno respira acá, ecografía, es decir, todo lo que se habla es patologías, hígado graso, de la biometría fetal, o sea, estos congresos, estas jornadas ayudan a entender todo el proceso de diagnóstico pasado por ultrasonografía. En ese sentido, este tema tiene una relevancia interesante. Titula Inteligencia Artificial en la ultrasonografía. Pero quisiera dividir en 3 partes, voy a ser muy puntual, el tiempo es muy valioso. Primer punto que vamos a tocar. Acá vamos a hablar un poco de la historia de la IA. Es importante hablar cómo nace y posteriormente vamos a hablar acerca de el vínculo que tiene la IA con la ultrasonografía y vamos a llegar a conclusiones. Primera situación importante, hay que definir la IA. ¿Qué es la IA, no? La IA en principio es básicamente un programa, un algoritmo, una manera de resolver un problema por computadora. En este caso, efectivamente la IA tiene un inicio, más o menos el año de 1943. Y esto me da a lanzar la siguiente pregunta. ¿Qué es tecnología? ¿Alguien quisiera participar? ¿Qué es tecnología? ¿Qué entendemos por tecnología? Muchos autores dicen que, por ejemplo, la cuchara será tecnología, una cuchara. Porque claro, ¿no? Antes, imagínense cómo Adán y Eva, digamos, comían su comida, ¿no? Y le decían, mi amor, sírvete un plato de comida, y con la mano. No podía ser algo así. Entonces, inventaron la cuchara y es tecnología. Todo lo que se resuelve un problema. Entonces, básicamente, con el tiempo, estamos hablando ya de 1943, estos señores Warren Cullum y Walter Pitts dicen, estos igual ¿qué tienen? Un axón, tienen una dendrita y obviamente genera una sinapsis, ¿no? Entonces, esto es interesante porque al final los seres humanos somos electricidad, ¿no? Y esa electricidad ellos lo plantean y dicen, bueno, somos electricidad, ¿qué tipo de electricidad? Pues manejamos señales electroquímicas. Esto lo van a comprender mucho mejor ustedes que yo hice una indagación y pude plasmar esta idea porque ellos plasman su base en esta teoría. Básicamente, las neuronas se conectan en el cerebro por la sinapsis, pero ¿cómo hacemos que esto sea posible en una computadora? Así que ellos idearon y dijeron, bueno, como es electricidad, vamos a nosotros dar acá una entrada que se va a llamar dendrita 1, dendrita 2, va a procesar y va a dar una salida. ¿Cómo no podemos darle en computadora un valor al igual que el cerebro? Entonces lo que dijeron, acá le vamos a llamar no excita y acá excita, o sea, 1 y 0, básicamente, ¿no? Entonces la computadora es 0 y 1, 0 y 1. A partir de esto, podríamos decir que todo un proceso de estudio se dio también para poder plasmarlo en algoritmos matemáticos, ¿no? Estos algoritmos matemáticos hoy por hoy los conocemos como inteligencia artificial, pero no es solo inteligencia artificial. Ahora te voy a demostrar algunos puntos interesantes. Entonces, básicamente esta tendencia de 1943 fue creciendo. Muchos dijeron, no, están locos, ¿cómo van a querer publicar algo que es de la medicina a la computadora? Bueno, pasa el tiempo, en esta época, 1950, nace la idea de inteligencia artificial, pero antes de que eso ocurriese, este señor, se llama Alan Turing, planteó una idea interesante. Dijo, bueno, vamos a tener acá una máquina y acá una persona, y le vamos a poner a un interrogador, ¿no? Le vamos a decir a este interrogador que pueda conversar con el humano y con la máquina. Si por algún motivo este humano se hace engañar por la máquina, será cumplido el test de Turing. No sé si alguna vez ustedes
No sé si ha pasado eso, espero que no, pero no sé si por WhatsApp le han escrito y le han dicho, mira, soy tal persona, e incluso con una voz clonada, ¿no? O sea, te hablan y te dicen, hola, soy tu mamá, por favor, regálame o pásame dinero, ¿no? Y la voz es la de tu mamá. No sé si, espero que no, pero eso está empezando a ocurrir. Entonces, ya si logran engañarte, el test de Turing se habría cumplido. Esa es la idea de este señor. Él dice que si te engañan, entonces podemos decir que la computadora es inteligente. Hay otro señor que detracta y dice, no, esto no es posible porque las computadoras solo piensan, no, mejor dicho, no piensan, procesan, ¿no? Ceros y unos. Son máquinas tontas que simplemente siguen procesos. ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí las computadoras de algún modo tienen una inteligencia artificial o creen que son muy tontas y solo siguen procesos? Vamos a hacer un test enseguida, pero ¿qué dice este señor? Dice que si tienes acá a un chino y dentro de esta cajita pones a un intérprete, digamos cualquiera de ustedes, pasa, y básicamente le paso una letra en chino mandarín, y él básicamente lo que va a hacer es comparar con un diccionario. Te voy a pasar, por ejemplo, yo lo único que sé de chino mandarín es ni hao, no sé si ustedes entienden eso, ¿no? Es hola, ¿no? Entonces, un ni hao, y él dice, bueno, ¿qué es? Compara y dice, es un hola, no le interesa, pasa la salida. A él no le interesa aprender chino mandarín, lo que le interesa es comparar. Entonces, él dice, la computadora es así, es tonta. Entre estas dos tendencias se han peleado muchos años, muchísimos años. Pero esto es año 1950. En este año 1956, un grupo de muchachos se reúne y dice, bueno, ya hay mucha pelea, definamos en esta jornada, en este congreso, esta conferencia de Dartmouth, dicen, bueno, vamos a definir hoy por hoy lo que está ocurriendo, era un boom. Entonces ellos dicen, vamos a definir y lo vamos a llamar inteligencia artificial. Y a partir de este año 1956 se llama inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial no es tan nueva como la ves ahora. Si es una marca que ya te dice inteligencia artificial. Pasa un detalle. Estos años, mira, ni siquiera estamos hablando de hoy que la tecnología está recontra evolucionada. Crearon un programa que se llama ELIZA, ¿no? Este programa te permitía chatear con la computadora y podías simular estar y hablar de tus problemas. Mira, te voy a un poquito comentar lo que hace acá. Mira, le dice acá, Elisa, ¿no? Por favor, escribe cuál es tu nombre, querido, le dice, ¿no? Name dear. Y acá justamente le responde, ¿no? Dice, hi, yo soy Elisa, ¿de qué podemos hablar? Y bueno, básicamente empiezan a hablar. ¿Puedo hablar acerca de mis problemas? Y le dice, seguro. Y empiezan a chatear con una computadora todavía en pantalla negra, no era la computadora moderna que tienes. Entonces, lo que quiero que veas es que en estos años estás conversando ya con una máquina que de algún modo tiene una inteligencia. Entonces, el proceso siguió. Este es un avance interesante llamado MISIM, que ya podían hacer pronósticos médicos. Podían decir si tenías resfrío, ya te podían decir cuáles eran tus patologías y tus características, y te decían qué patología tenías. Entonces, ha ido avanzando 1980, 1997, ya empieza a entrar al campo de los juegos. No sé si alguna vez has escuchado de este señor, se llama Kasparov, era ¿no? El campeón mundial de ajedrez, y le dieron un reto, le dijeron, mira, tú eres el campeón mundial, vamos a pedirte que compitas con la computadora, si le ganas te damos un premio, y si no, pues bueno, tu reputación va a caer, por supuesto. Y les cuento que en la primera ocasión ganó el humano. Al segundo año vieron los errores, aumentaron memoria RAM, hicieron todos los ajustes, algoritmos y demás, y obviamente ganó la inteligencia artificial. Estamos hablando de 1997, y entonces a partir de ello también se habla de esta división. Entonces, acá yo quisiera que si esto te lo memorices, de todo lo que te estoy diciendo, no siempre todo se queda, pero esto quisiera que sí lo vayas memorizando. Mira, inteligencia artificial 1950. De 1980 para adelante, machine learning, máquinas que aprenden por sí solas.
Esto es una revolución, las máquinas aprenden por sí solas. Y mira, a partir del 2010 para adelante hablamos de Deep Learning. ¿Podría pedirte un favor? ¿Podrías repetir conmigo Machine Learning? Machine Learning, ok. Y vamos a repetir también Deep Learning. Deep Learning. Muy bien, es importante memorizar estos dos conceptos porque hoy por hoy la IA engloba a todo. Si ves el cuadro, engloba a todo. Pero dentro de la inteligencia artificial viven dos tendencias de profundidad. Una de ellas, Machine Learning, y la otra, Deep Learning. Acuérdate de eso, más adelante te voy a hablar de estos dos detalles. Entonces, hoy estamos viviendo en el campo del Deep Learning, aprendizaje profundo. Deep Learning, aprendizaje profundo. Entonces, ya captando esta idea, te voy a comentar cómo es que procesamos una imagen, cómo es que trabaja la inteligencia artificial. Primera situación, acá ves un perro, ¿no? Un perro que tiene ciertas características. ¿Qué características, doctora, tiene un perro? Las orejas. ¿Qué más? 4 patas. No, dígame lo que crea. ¿Tiene un perrito? Tengo un gato. El hocico, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Entonces, si ustedes se preguntan cómo nosotros detectamos que es un perro, es algo natural para nosotros, ¿no? Un perro, gato, lapicero, ecógrafo, tan natural y normal. Pero ¿cómo haces que esto lo reconozca la computadora? Esto es interesante porque, claro, hablas de ella, pero ¿cómo haces? Entonces, mira, uy, se me pasó volando hasta el final. Ya les he dado toda la presentación. Acá. Siguiente. Acá. Tienes input y lo que hace el humano es reconocer las características. ¿A través de qué? De una clasificación. Él dice que es perro o no es perro. Tiene solamente dos posibilidades, perro o no perro, ¿no? Entonces, esa es la idea del ser humano, pero la inteligencia artificial lo que hace es usar este medio de clasificación o también denominado red neuronal. Así es como se llama. Dentro del Deep Learning, entonces hablamos de red neuronal, es una red de pequeñas neuronas. Esto obviamente simuladas, creadas o emuladas del ser humano. Ahora, la idea de esto es que tienes acá una entrada, procesas, haces sumas, cálculos y luego tienes una salida. Esa es la idea. Bueno, bajo ese criterio, yo te pido que me hagas un favor, quisiéramos en base a las características que la imagen tiene, porque al final la ecografía es solo una imagen, porque claro, es un video, pero es decir, si tú grabas ciertas fracciones de una imagen, diagnosticas esa imagen. Entonces, básicamente ahora entramos al segundo punto. El segundo punto ya tiene que ver con lo que es la inteligencia artificial, con la idea que te di, pero en la ultrasonografía. Yo estuve leyendo algunos artículos y la mayoría de los artículos te dicen que la IA se aplica en cardiología, obstetricia, oncología, hepatología, medicina vascular, etcétera, etcétera. Por ejemplo, todas estas de acá yo las he verificado. Vamos a hablar de empresas como General Electric, Mindray, Sonoscape, por supuesto. Todas tienen ya estas fases. Obviamente algunas se caracterizan más en una y otra. Entonces, yo te voy a presentar algunos casos para ir ya cerrando esta parte. Este artículo habla de justamente las detecciones en la ecografía renal, ¿no? Te dice cómo es que va a caracterizar en función a lo que te expliqué. Entonces, ¿qué dice? Acá tenemos una imagen original. Posterior a esta imagen lo que hace es eliminar el ruido. En este caso el ruido para este caso sería los demás órganos o tejidos fuera del riñón. Entonces lo que hace es generar este proceso. Si te das cuenta, acá está la misma imagen, genera una línea automáticamente y luego elimina, dice voy a hacer una resta, todo lo que es negro ahora queda invalidado y todo lo que es blanco es el órgano. Entonces a partir de ello esto se convierte en una entrada de datos. Esto va a entrar a la IA, entra y le dice a ver qué es, qué tienes, qué patologías revisas, y a partir de ello lo que hace es la IA, lo que les decía, va a entrar y va a decir, a ver, tú eres rojo, tú eres azul, obviamente este es un ejemplo, en este caso sería
anecoico, hipoecoico y todos los elementos de colores que conocemos en las características de un patrón en particular. Entonces, él ubica esta clase y luego aplica una deep, miren, neuronal, no sé si ahora recuerdan esto, deep learning, deep Sí. neuronal network, una estructura neuronal, son unas pequeñas neuronitas pero en computadora. Y a partir de ello tendríamos todo este proceso. Acá tienes la imagen quitada, aparte de todo lo que tiene que ver los ruidos, viene, clasifica por machine learning y deep learning. ¿Recuerdas esos términos? Te lo dije, ¿no? Son parte de la IA, machine learning y deep learning. Cualquier artículo que leas de IA con referencia a la ultrasonografía tiene esto. Entonces ya sabes que cuando hablan de machine learning es parte de la IA. Cuando hablan de deep learning, parte de la IA. La diferencia es que deep learning es mucho más moderno. Cuando veas en tu catálogo, si te venden y dicen, ¿tiene deep learning? Pregunta, ¿no? Y tiene que tener. Si no tiene, quizá es una versión antigua. Es parte importante porque esto es lo que hace potente a la tecnología de inteligencia artificial. Entonces, bajo ese proceso, él te dice el diagnóstico o una predicción en un tiempo corto, eso lo sabemos todos. Entonces, básicamente acá te voy a presentar solo dos casos y ya estoy por concluir, quiero explicarte este segundo caso. Acá vamos a ver malignidad, o sea, imágenes de ecografía tiroidea, pero esto es interesante, esta es una investigación de los señores Bing, Wang y Shen Wang, y bueno, tiene una serie de autores más colaboradores. Este artículo te lo estoy dejando al final también para que lo revises, pero mira, en este artículo dicen que la sensibilidad cuando usas IA es del 92.21%, cuando usas IA tradicional un 85%. Diferencia, parece que no fuera tanta, pero enseguida lo vas a ver. Mira, la especificidad es de 83 y 75. Tienes como 8 de diferencia, no parece mucho, pero luego te voy a mostrar un gráfico que te va a impresionar. A mí me impresionó. Acá tienes también la precisión 89-80, desempeño en nódulos pequeños, menores a 0.5 centímetros. Acá tienes con IA un valor muy reducido, pero acá obviamente estos valores ya los vamos a ver ya en cancha, cuando puedas observar una ecografía en tiempo real. Y esto es lo que te quiero presentar. En esta gráfica, justamente acá, lo que ellos dicen es que vamos a utilizar la IA para detectar un nódulo tiroideo maligno. Entonces, la IA apenas detectaron, les dice, sí, esto es maligno, les dice, ¿no? Para comprobar esta investigación, lo que hizo fue hacer un estudio histopatológico, verificó y dijo, sí, es maligno. O sea, lo acertaste. Claro, porque como humanos podemos equivocarnos, ¿no? Un margen de error y hasta te da miedo decir que es TIRAD. ¿Qué TIRAD sería maligno? ¿4, 5? 5, ¿no? Y 4, 4A, 4B, 4C, pero bueno, 5 ya. Entonces, básicamente acá te confirma. Entonces, este estudio también hizo otra ecografía con IA, en muy pocos segundos revisaron el estudio y confirmaron también que el resultado era benigno. Entonces, esta investigación te dice, realmente la IA está funcionando, y yo te quería también dar algunos datos de este estudio. Igual, la sensibilidad 92.21%, la precisión 92.21%, y esas son las conclusiones de esas dos investigaciones. Ahora, para ir concluyendo en esta parte de la IA, pero en ultrasonografía, te podría comentar y decir que primero lo que haces es extraer datos, limpias, si te diste cuenta hacemos una limpieza de esos datos del ruido, que no nos interesa a nosotros, otros órganos, digamos el riñón, o al menos si ves algún nódulo, alguna situación que quieras revisar. Entrenas el modelo, testeas y eso se mejora. ¿Qué quiere decir? Que cuando tengas tu ecógrafo, mientras más cantidad de... Ahí, vamos a ver. ¿Me ayudan a darle un clic, por favor? Este estudio es interesante. Lo que hace es explicarle a la doctora y le dice, solamente haz un barrido, ¿no? De izquierda a derecha, el barrido, y en cuestión de segundos le da el resultado. Podemos ver que en el dispositivo le dice cómo
le dice cómo, miren. Ok, va ubicando y guardando. Y listo. Entonces, a partir de ello, podemos decir que tendríamos un resultado. En este caso de General Electric, lo que ellos hacen es, miren, al lado izquierdo, si observas acá, en este estudio lo que te dan es 2 cortes, ¿no? Biometría fetal, y en este caso ya agrega a 6 cortes, tienes que guardar 20 cortes, y eso es todo. Con esos datos te genera toda la biometría fetal, malformaciones, etcétera. Todos los datos te los verifica en un tiempo corto. Ya vieron cómo clasifica, ¿no? Ella tiene una base de conocimientos. Y bueno, eso es lo que hace la IA. He querido ser puntual para explicar en tu quehacer diario. ¿Alguien quiere participar? Mira, tenemos que ajustar.